esta introducción para que podamos aprender. Nuestra hermana acá del otro lado se llama Magda Velázquez. Ella nos está acompañando en otras ocasiones, nos acompañan otros hermanos cuando no pueden venir acá físicamente, entonces lo hacemos virtual y también a través de internet debido a lo de la pandemia. Entonces no teníamos tanta posibilidad de reunirnos por la prohibición que se dio. Entonces hicimos eso y ya cuando volvimos hace 3 años, 2 años, ¿verdad? 2023, sí. 2 años que volvimos a las actividades. Entonces quedamos en tanto aquellos que no pudiesen estar presentes físicamente, pero entonces nos acompañan virtualmente y los que ustedes se encuentran y que tenemos el gusto de compartir con todos. Vamos entonces a dar inicio al estudio, primeramente con una oración. La oración va a ser de la siguiente manera. Elevamos nuestro pensamiento, relajamos nuestras mentes, estamos lo más tranquilos posibles y hacemos la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Según pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia y la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Que así sea. Ahorita estamos leyendo este libro que se llama La Luz de la Verdad, de una hermana española que se llama Amadeo Domingo Soler. Y el día de hoy vamos a estar en la página 48 del capítulo 7. Dice El Buen Espiritista, que es el título. Vamos a leer y posteriormente hacemos comentarios en base a la lectura de este libro. Dice, capítulo 7, El Buen Espiritista. El buen espiritista no es el que visita los centros donde puede satisfacer mejor su curiosidad, sino el que se une a una agrupación para prestar toda suerte de servicios a la misma y contribuir a que progrese en todos los sentidos, tomando parte muy activa, según lo permitan sus fuerzas, tanto en la instrucción moral y material de sus asociados, como en practicar obras de virtud, sosteniendo al desvalido y enseñando al que no sabe o al que sabe menos. ¿Qué méritos puede tener el espiritista que espera al día de la sesión para pasar un rato de simple espectador, aplaudiendo o murmurando después de las facultades buenas o malas de los médiums, estableciendo comparaciones y fomentando la rivalidad entre los centros? Vale mucho más dedicarse algunos días de la semana al estudio que nos ha de llevar al conocimiento de lo que se debe hacer en las sesiones, para su mayor progreso, acostumbrándose a conocer ese mundo espiritual que nos rodea constantemente, poder salvar los escollos que tiene la práctica del mediunismo y saber distinguir a los espíritus que vienen en misión de instruirnos, de los que solo acuden afectando diferentes formas con refinada hipocresía y con el deliberado propósito de poner la discordia entre los hermanos de una misma creencia. ¿Qué es lo que puede hacer los espíritus de esos hombres que mueren todos los días, llevándose todo el rencor y la ira que tuvieron hasta el último momento contra el espiritismo y contra los espiritistas? ¿No es para ellos un gran castigo continuar ciegos y sordos como lo fueron en la tierra, hasta que por un esfuerzo de su voluntad arrojen sus preocupaciones y su modo extraño de amar a Dios y al prójimo? Respuesta: en los centros que no hay verdadera armonía y fuerza moral para rechazar ciertas influencias, estos seres son los primeros en invadirlos,
aprovechándose de los asistentes que tienen facultades y que pueden asimilárseles con facilidad. Pregunta: ¿qué es pues lo primero que debe hacer los hermanos que se reúnen con la idea de hacer el bien y mejorarse? Respuesta: preparar mucho su centro, desterrar de ellos toda idea que pueda viciar su atmósfera, moralmente hablando, y no permitir nunca en el círculo sagrado donde deben reunirse los hermanos con santo recogimiento actos o prácticas puramente materiales, que están reñidas con la pureza y elevación de las enseñanzas de los espíritus. Tiene muchísima razón nuestra compañera en la prensa. Los espiritistas deben reunirse, no para entregarse a vanos formulismos, no para celebrar ceremoniales o ceremonias absurdas, no para parodiar bautismo y purificaciones, haciendo uso del sistema hidropático. El espiritismo es más grande que todos los procedimientos rutinarios de este mundo. No se purifican los espíritus por medio del agua. Esta podrá limpiar el cuerpo, pero no el alma. El espiritismo se engrandece por medio del progreso moral e intelectual, trabajando, estudiando, dominando el ímpetu de las pasiones, perdonando y amando a sus enemigos, vistiendo al huérfano, guiando al ciego, instruyendo al que no sabe, convirtiéndose el hombre en un verdadero agente de la providencia, siendo el consuelo, el alivio y la esperanza de cuantos se acerquen a contarles sus angustias. Este es el único medio infalible para regenerar al espíritu. Y cuantos se llamen espiritistas, si no observan estrictamente las prescripciones del Evangelio de Cristo, si no se dirige hacia Dios por el camino de la caridad y la ciencia, que no se llamen espiritistas porque no lo son. Podrán ser afiliados a una secta religiosa más o menos adelantada, pero no al espiritismo, que es el racionalismo religioso, es el deísmo filosófico, es el esencialismo de la vida, es la verdadera, puramente la verdad, la manifestación, la demostración de la individualidad del espíritu, la negación absoluta de la muerte y la afirmación concluyente del progreso indefinido del alma. Esto es el espiritismo racional, la realización de todas nuestras esperanzas, la hermosa realidad de todos nuestros sueños. Aquí vamos a hacer una primera pausa. Primeramente, acá nos indica que el participar en las escuelas espiritistas no significa que vamos a estar bien. O sea, sí nos ayuda, y como platicábamos en un principio, nos va a ayudar para que podamos nosotros instruirnos, para que podamos nosotros entender el mundo espiritual, para que podamos entender el mundo material, para que podamos entender las injusticias aparentes en que estamos involucrados, pero que también nos indica lo importante acá, que dentro de las actividades que podamos hacer fuera de las actividades de la escuela espiritista es poder leer un libro, o sea, instruirnos, orientarnos, guiarnos para saber de la espiritualidad, para poder nosotros conocer un poquito más. Y acá nos indica algo muy importante, que nos hace recordar el dicho que el hábito no hace al monje. O sea, el hecho que se coloque un hábito, un monje no tiene, sino que es su práctica, su dedicación, su amor, y eso es en todas las religiones, en todas las filosofías, que cada uno de nosotros tenemos que ir trabajando. ¿Algún comentario que quieras hacer? Sí, estaba acabando meditando lo que estabas comentando y lo que nos dice la lectura. Yo creo que la lectura nos da unas buenas directrices en cuanto a que no basta que el espírita vaya a las reuniones, así como ahora. Eso no es suficiente. No se cumple un verdadero espírita con su doctrina con el hecho de venir acá un miércoles o un sábado o un domingo. Entonces llego a esa reunión y ya me puedo sentir en paz conmigo mismo porque ya estoy cumpliendo. No. Aquí la misma lectura nos está diciendo que no. Eso nos puede servir también como base para poder proyectarnos hacia los demás hermanos también, de alguna manera, ayudarlos, pero no es suficiente. Tenemos que ser autodidactas como espíritas, ¿verdad? Tenemos que ir a nuestra casa, tenemos que conseguir nuestros libros, comenzar a estudiar, mejor si de una manera sistemática, ir comenzando con los libros básicos de la doctrina espírita, uno tras otro, ir poco a poco comprendiendo, y venir acá y tener como una retroalimentación de lo que vamos aprendiendo en los libros, acá en estos lugares, ¿verdad?
que no basta, que no son las cuatro paredes que estamos viendo acá, como bien decía mi hermano, no solamente los que estamos acá, sino también hay entidades espirituales que están antes de que comience la reunión, preparando el ambiente, también preservando de que ninguna entidad espiritual vaya a poder introducirse acá si no tiene permiso de las demás entidades espirituales, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta algo que es muy, muy importante. El hecho de que un espíritu se manifieste a través de un medio, ¿verdad?, y dé su mensaje, no significa que va a tener la razón. No significa que lo que está diciendo es la verdad. No vamos a creer a pie juntilla que lo que está diciendo, como les digo, vamos a nosotros seguirlo ciegamente. Todo eso tenemos que nosotros pasarlo a través de la lógica y la razón, ¿verdad? Entonces tenemos que sopesar y contrastar lo que estoy aprendiendo en la literatura espírita, lo que estoy escuchando con lo que dice un espíritu a través de un medio, ¿verdad? Y entonces vamos viendo ahí el grado de evolución del espíritu que se está manifestando, ¿verdad? Porque el hecho de que nosotros dejemos nuestro cuerpo físico y pasemos al plano espiritual, automáticamente no nos hace sabios, no nos hace ya poder conocedores de la física, la matemática, la química, no, sino según el grado que llegamos nosotros de conocimiento y moralidad, automáticamente pasamos al otro lado de igual manera. Por eso mi hermano les estaba comentando que puede ser que se comuniquen algunos hermanos que han estado con el vicio del alcoholismo, ¿verdad? Todavía eso, por el hecho de dejar su cuerpo y pasar al plano espiritual, no significa que van a dejar ese vicio. Al contrario, ese deseo se centuplica y entonces tienen que buscar de qué manera van a satisfacer ese deseo del alcohol. Pero, como no lo van a poder hacer porque ya no tienen cuerpo físico, entonces ¿cómo van a hacer? Van a buscar la fuente, donde hay alcohol, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde vamos a encontrar nosotros a personas que estén ingiriendo alcohol? En diferentes lugares. Entonces se acercan, ¿verdad?, y absorben de esas emanaciones etíricas, ellos también, de esa manera, entonces van saciando esas necesidades, ¿verdad? Y todo eso nos lo enseña la doctrina espírita. Y nos van preparando, ¿verdad?, ¿sí?, para que nosotros nos vayamos regenerando y reformando. La gran diferencia que se estriba acá en la doctrina espírita es que el verdadero espírita, como lo dice aquí la literatura, y como estábamos escuchando, sabe que no somos perfectos, como bien decía Pepe, ninguno de aquí somos perfectos, estamos en proceso de perfección, ¿verdad? Pero se conoce, decía Allan Kardec, al verdadero espírita por los esfuerzos que está haciendo la persona por vencer esas tendencias negativas que uno tiene, ¿verdad? Por ejemplo, aparte de lo físico, el orgullo, la vanidad, el egoísmo, todo ese esfuerzo que uno va haciendo día a día, eso lo va haciendo uno quererse regenerar, ¿verdad? Porque al final de cuentas, eso es lo que vamos a rendir, vamos a rendir cuentas ante el plano espiritual cuando nosotros desencarnemos. ¿De qué vale que la sociedad nos mire a nosotros que vamos a un lugar, léase iglesia católica, a una misa, el culto, a un culto con un pastor, una reunión espírita, estamos acá? Si cuando salimos de acá somos las mismas personas y no hay ningún cambio entre nosotros. Se produce un estancamiento en nuestra moral, se produce un estancamiento en nuestro intelecto y como nos dice la literatura, lo único que nos vamos a llevar nosotros al plano espiritual es lo que hemos aprendido, es decir, el intelecto, ¿verdad?, y la moralidad que estemos forjando nosotros día con día. Por eso es tan importante seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nos está, en su evangelio nos está dando normas de conducta a servir en la vida diaria. Pero no son normas de conducta muy alejadas de que nosotros, bueno, como es Jesús, Él podría hacerlo, no. Esas conductas nosotros las podemos utilizar en nuestro diario vivir, ¿verdad? Como decían ahí por allá, decía que no son sugerencias, ¿verdad? Son muchas veces mandamientos a veces que nos dan para que nosotros vivamos así esa vida, ¿verdad? En la medida que nosotros nos estamos transformando, vamos siendo nosotros también ejemplo de que sí se puede, ¿verdad?, a las demás personas. ¿Cómo? Siendo un mejor
integrante en una familia, siendo un mejor padre, siendo un mejor hijo, siendo un mejor hermano, siendo un mejor compañero de trabajo, ¿verdad? Siendo un mejor amigo, y en la sociedad vamos a ser nosotros agentes de cambio, verdaderos agentes de cambio, ¿verdad? Entonces vamos a ser realmente espíritas, como nos dice aquí la lectura, pero si no lo hacemos así, va a ser como cualquier otra religión. Vamos a asistir así los miércoles o un sábado, escuchar qué fue lo que dijo el Espíritu, qué fue lo que se comunicó a través de un medium, qué fue lo que dijo nuestro director, cómo fue las enseñanzas que tuvo, y qué interesante, qué bonito, y bueno, aprendí algo más, y ahí se quedó. No sirvió para nada para nuestra propia transformación de nosotros, ¿verdad? Como entramos, salimos. Ajá, entonces ¿de qué nos sirvió esta encarnación si vivimos acá, imaginemos unos 70, 80 años y nos quedamos estancados? Cuando hay otros espíritus que también están esperando su oportunidad para venir a reencarnar con nosotros, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros también que no es nuestra primera vida que hemos tenido aquí, ¿verdad? Ni tampoco va a ser la última, seguiremos avanzando, pero eso no es justificación para quedarnos estancados. Bueno, como tengo más vidas, entonces en esta vida lo voy a llevar fácil, facilita, no me voy a esmerar. ¿Será que todos reencarnamos? Sí. Todos, es una ley. No hay excepción. La ley quiera uno o no quiera, uno va a reencarnar. Si algo es seguro. Incluso en la propia Biblia hay unos aspectos donde habla también de la reencarnación, que muchas veces no lo entendemos. Porque dicen, era Elías, o era Moisés, cuando se dio la transfiguración, ¿verdad? Que vieron a Moisés y vieron también a Elías, ¿verdad? Y se vistieron de blanco, porque estaban en el plano espiritual, ellos también ahí, estaban reuniéndose ellos en el plano espiritual, ¿verdad? Pero como la gran mayoría de nosotros, lamentablemente tenemos todavía ese velo en nuestros ojos, no vemos más allá de un infantilismo, digámoslo así, ¿verdad? Religioso, ¿verdad? Que creemos que solamente con las formas vamos a cumplir con la religión. Y Jesús vino precisamente a romper las formas. Por eso estaba en contra de los sacerdotes, estaba en contra de los escribas en ese momento, porque decía, no queremos seguir más formas. Es el Espíritu. Entonces vino a darnos amor, y vino a enseñarnos que Dios era amor. Y nos trajo su mensaje, su evangelio, que es el que nosotros tratamos de seguir. El espíritu de ahora son los cristianos redivivos, es decir, los cristianos de hace 2000 años, como ellos creían de esa manera. Pero con el transcurso de los años, todo se fue modificando y se perdió todo ese conocimiento. A grado que lo que vamos viendo ahora es que lamentablemente en las religiones se busca poder, se busca obtener dinero, ¿verdad? Y entonces se aleja lo que era Jesús. Jesús vivía en una vida simple, una vida sencilla. Él solamente tenía lo que llevaba, lo que tenía puesto, sus sandalias, su manto, y ¿qué nos decía? Anda y no peques más, ¿verdad? Sí. Eso nos decía él, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Creemos que si seguimos lineamientos, seguimos normas, seguimos ritualismos, estamos cumpliendo, y estamos equivocados. Porque como les comentaba, Jesús nos dio una semilla y tenemos que comprender a Jesús, ¿verdad? Han pasado 2000 años y todavía no lo hemos entendido, ¿verdad? Todavía seguimos nosotros pensando en su martirio, en su crucifixión, en todo aquello que sufrió, pero ¿y lo que dejó? Su legado, ¿verdad? Que es mucho más importante de todo eso. Eso no lo vemos muchas veces, ¿verdad? Entonces, por eso nos dice la lectura, ¿verdad? Lo que es el verdadero espírita, lo que debe seguir siendo, ¿verdad? Y por eso no significa que el verdadero espírita va a ser serio, va a ser amargado, ¿verdad? No, puede ser jovial, seguir en todas las circunstancias de la vida, que son las pruebas que tenemos que atravesar, ¿verdad? Todo eso es así, sin amarguras, y seguir adelante. Y como decía, ¿verdad? Toma tu cruz y sígueme, porque no hay ninguno de nosotros que no tenga problemas. De una u otra manera va llevando sus problemas. Entonces hay que saber afrontar esos problemas y seguir adelante con optimismo, ¿verdad? Que nos va a ayudar, ¿verdad? Y con el deseo de hacer la caridad, como dice la lectura, ¿verdad?
hacer caridad, pero no a manera de limosna, sino a servicio de nuestro semejante, porque de esa manera estamos cumpliendo nosotros con nuestro prójimo, ¿verdad? Como servicio, como les decía, ¿verdad? Entonces todo eso que nos lo da el conocimiento a través de los libros de la doctrina espírita, ¿verdad? En la medida que yo voy leyendo, en la medida que voy avanzando, voy entendiendo más lo que quiere Dios conmigo, lo que quiere nuestro Maestro Jesús de Nazaret conmigo, ¿verdad? Y lo que yo quiero en esta vida, cuál va a ser mi rumbo, ¿verdad? Cuál va a ser mi norte, cuál va a ser mi brújula en él. Entonces, en la medida que, como les decía, yo voy estudiando, voy escudriñando más la doctrina, entonces voy aprendiendo más de mí, me voy conociendo más. Según yo, como decía Pepucho, ¿va? Yo me sentía muy, muy bueno, me sentía muy, ¿cómo se llama? Muy fuerte, ¿va? Y que sí me hace falta muchísimo todavía. Mucha humildad falta también. Porque hay, ¿cómo se llama? Verdaderos cristianos, ¿verdad? Que nos están enseñando cómo es que se sirve, ¿verdad? Y que es duro, es bien duro, no cualquiera puede seguir esas enseñanzas de otros hermanos que son verdaderamente cristianos, ¿verdad? Que siguen todavía de una manera mucho más profunda las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús de Nazaret. ¿Alguien más? ¿Que sea un comentario? ¿Cómo no? Aquí se mencionaba que también se da la rivalidad entre centros espíritas. Esa situación, digamos, la vemos por el hecho de que a veces un lugar se siente mejor que otro por diferentes razones, pero ahí estamos viendo soberbia, estamos viendo orgullo, pero podemos tomar en cuenta también que esto es cosa de todos los que integramos las diferentes escuelas espiritistas. O sea, no se puede decir que solo son los directores, que solo son los presidentes o que solo son los mediums. También los que asistimos a las reuniones, si no tenemos armonía, vamos a provocar que esté dándose esta rivalidad, que incluso se da entre las amistades o entre las propias familias, y no es así la cosa no es así. Y también esto nos demuestra que tenemos que tener fuerza moral, tenemos que ir cultivando esta fuerza moral para no seguir en la desarmonía. Y otra parte que se mencionaba era sobre perdonar a los enemigos. Muchas veces nacemos en familias donde somos enemigos, pero si no limamos asperezas, vamos otra vez a volver a encontrarnos. Vamos a hacer, si tenemos tanta rivalidad, vamos a hacer 100 meses. Va a llegar un momento en el que no vamos a poder estar separados por el mismo karma, por la misma imantación que estamos provocando con esas malas actitudes. Pero si yo no pongo de mi parte, pero los demás miembros de una familia o de mi familia, por ejemplo, si ponen de su parte, ellos no van a tener ningún problema. En cambio yo voy a nacer en otra familia con las mismas características de lo que tengo que pagar y lógicamente no voy a ir a un lugar bonito cuando desencarne, sino que voy a estar en el bajo astral. Y se mencionaba también, ahorita me estaba acordando también de lo que vos, Coca, habías mencionado, de que en el 90% de las escuelas espíritas estamos en desarmonía o están en desarmonía, solamente. Y mencionaba Julio Carvalho que vino un conferencista de Brasil, solo que radica en Estados Unidos. Él vino en noviembre del año pasado a dar ciertas charlas espíritas y él mencionó algo bien interesante. Somos pocos y dentro de los pocos espiritistas nos tiramos, ¿cómo se llaman? Cosas feas. Entonces, que podamos nosotros aprender que obviamente cada uno tiene sus dificultades, obviamente no somos perfectos, pero que estamos en ese proceso, entonces que debemos de ser más tolerantes y también tomar en consideración ser más indulgentes. Claro, eso es algo muy personal, cada uno en cuanto a lo que están manifestando. No sé si alguien quiere hacer un comentario extra. Guillermo. El espiritismo tiene pocas diferencias con respecto a las religiones tradicionales en el tema, como uno decía, de la forma, ¿verdad? Porque al final el espiritismo se profundiza en el fondo del ser. A esas preguntas trascendentales, como él nos decía en el libro de los espíritus, en el principio de la codificación de Kardec, que busca responder a las 3 preguntas fundamentales.
de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos, ¿verdad? Y a raíz de responder esas preguntas esenciales, pues también nos brinda, ¿verdad?, las directrices y las guías para vivir una vida acorde a nuestra evolución, a nuestro progreso, que no es nada más que los valores cristianos, pero ya poniendo el foco totalmente en ellos, ¿verdad? Como bien decían mis hermanos, no se hace tanto énfasis en la tradición, en la forma, en que hay que adornar un lugar, en que hay que hacer tal sacramento, porque esencialmente no está mal hacer eso. En ningún momento se dice que esté mal, pero lo que sí es que puede llegar a confundir a las personas y en darle una trascendencia total a eso y descuidar la parte de la reforma moral, ¿verdad? De la reforma íntima, que es hacer ese análisis interior de qué estoy haciendo, de cómo me estoy comportando, de si estoy siendo caritativo o no. También el espiritismo nos habla de que no solo existe la caridad material, ¿verdad? Que es pues, dar algún dinero, algún alimento o hacer ciertos favores, sino que también existe la caridad moral, que es la más complicada, porque ya consiste, la caridad moral ya se trata de tolerar al otro, ¿verdad? De tolerarlo, de respetarlo, de aceptarlos con virtudes y defectos, y también nos dice que debemos poner el foco siempre en nuestros defectos, en nuestras cuestiones, y tratar de evitar lo más que sea posible hacer juicio a los demás, ¿verdad? Porque es algo a lo que también podemos estar acostumbrados y hacerlo ya inconscientemente, ¿verdad? Sin darnos cuenta de que, sí, hizo tal y tal cosa en redes sociales, ¿verdad? Es juicio, 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 uno tras otro. Y al final nosotros mismos no nos damos cuenta realmente a veces de cómo somos, de las cosas que hacemos en el día a día. Entonces, por eso hay una máxima también que dice ser indulgente con los defectos ajenos y ser severos con los nuestros, porque los nuestros son los únicos que tenemos en nuestro control, en nuestro poder. Y a la hora de hacer cuentas en el plano espiritual, nosotros vamos a rendir nuestras propias cuentas, ¿verdad? No cuentas ajenas. Entonces, está bien preocuparse por el otro, está bien sugerirle en algún momento dado, pero también debemos enfocarnos en nuestro propio mejoramiento personal, intentando aportar nuestra varita de arena en la construcción de un mundo de amor y de paz, ¿verdad? Tratando de perdonar. Si tenemos alguna rencilla, algún resentimiento, tratar de dejarlo de lado, y eso al final repercute en la paz para nosotros mismos, ¿verdad? Si tratáramos de seguir estos lineamientos al pie de la letra, esta situación que mencionaba el hermano de las guerras o esas situaciones de riñas entre grupos, ¿verdad? Que pasan en cualquier religión, y el espiritismo no escapa de esos problemas, pues se van a ir evaporando, ¿verdad? Porque vamos a encontrar más bien unidad, que es lo que tanto nos hace falta en este mundo. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. ¿Algún comentario que deseen realizar ustedes? Gracias. ¿No? Yo no. ¿No? Ok. Ellos no sé. Magdita, ¿quiere hacer algún comentario? Y fíjese que está muy poquito, Magdita. No sé si se le pudiera subir el volumencito. ¿Me escuchan? Bien poquitito, es como que estuviera aquí a la China. ¿Tiene tapado el micrófono? ¿Tiene tapado el micrófono, Magdita? ¿O si le puede subir el volumencito? ¿Me escucha ahora? Fíjese que se escucha así bien poquitito. ¿Tiene todo el volumen? Tiene todo el volumen. Ay, hola. Ahorita no, gracias. Ok, está bien, Magdita. Bueno, vamos a continuar para finalizar la lectura de este capítulo 7, El buen espiritista. Estamos en la página 49 y dice: ¿qué sueña el hombre? Ser grande, ser amado y ser inmortal.
Y la comunicación ultraterrena nos convence sin el menor género de duda que los sueños de ayer los hemos realizado hoy y los de hoy los realizaremos mañana. Pero los realizaremos trabajando en nuestro perfeccionamiento. Y desengañémonos que no nos perfeccionamos por acudir a un mal llamado centro espiritista, a entregarnos con fanático misticismo a prácticas verdaderamente absurdas. Y si así lo hacemos, nos podemos apropiar del antiguo adagio de ahí van los mismos perros, con distinto cencerro. Lo mismo es rezar rutinariamente en un lugar que en otro, y lo mismo es sujetarse a fórmulas y a privaciones de alimentos dentro de un credo religioso que, obedeciendo mandatos absurdos de visionarios reformadores, no hay más que una reforma en la tierra, la caridad y la ciencia. Respetemos profundamente las creencias, o mejor dicho, las prácticas de todos los círculos espiritistas, menos aquellas prácticas que son del todo inadmisibles porque degeneran en tristísimo abuso. Pero en consonancia con nuestras ideas están principalmente las agrupaciones que ven en el espiritismo la religión del porvenir. No es una religión, las religiones son las que tienen sus oraciones marcadas, y aunque la escuela espiritista tiene su libro de oraciones, porque estas son necesarias para la generalidad, creemos que, comprendiendo bien el espiritismo, convencido, el hombre que no solo con rezos se progresa, se trabajará muchísimo más y se rezará muchísimo menos. Nos gusta tanto la gimnasia de las inteligencias. Comprendemos también que no en todos los parajes se pueda hacer esta reforma, y que lo que es luz de verdad es un punto. Puede no serlo tanto en otro, y los directores de los centros espiritistas tienen muchas veces que sujetarse al grado de cultura de sus oyentes, pero como nuestro espíritu se conoce que es muy viejo y está muy pesaroso de haber perdido tantos siglos, ahora es lógico que esté impaciente y quisiera adelantar por segundos el tiempo tan precioso que ha perdido. Por eso, cuando vemos espíritus de progreso en todos los sentidos, nuestra alma sonríe gozosa. Deseamos que se propague el espiritismo sin fanatismo de ninguna especie, porque el día que la escuela espiritista se diera al fanatismo sería una religión como las demás, y nosotros queremos que sea síntesis de la verdadera religión que no encuentran ningún templo digno de Dios más que la naturaleza, ni mejor culto que hacer el bien por el bien mismo. Entonces aquí finaliza esta lectura del capítulo 7 del Buen Espiritista. Nos indica que es lo que cada uno de ustedes en un momento dado han manifestado de la transformación que debemos de tener internamente. Es fácil entenderlo, difícil aplicarlo. Ahora, quitemos el difícil aplicarlo y apliquémoslo en el día a día, nos vamos a sentir mucho mejor. En determinado momento, hace como, pongámosle unos 16 años, yo platicaba con unos hermanos espiritistas brasileños y comentábamos eso de que es bien difícil practicarlo ahora. O sea, fueron así en el punto. Hazlo ahora, si está en tu mente que está difícil, empiézalo a hacer. Y como cada una de las prácticas que nosotros vemos que nos es difícil, por ejemplo, el caminar, al pequeño o al grande o al que ha tenido ciertas dificultades, poco a poco, practicando y esforzándose, logra caminar cuando se es posible, por supuesto. No se diga si nosotros han comentado en determinado momento ir cortando esa serie de aristas que nos incomodan. Nos incomoda cómo se viste alguien, nos incomodan ciertos rasgos de alguien, nos incomoda miradas de alguien, nos incomoda una serie de cosas que no tienen sentido. Pero si nosotros nos esforzamos, cabalmente como nos indica acá, a dejarnos llevar por las instrucciones del espiritismo tal como son, sin pretender ser fanáticos. No, es que fíjese que la doctrina espírita nos prohíbe tal cosa. Aquí en ningún momento nos están prohibiendo, nos sugieren. Nos sugieren orar constantemente, nos sugieren mantener una armonía en este ambiente de la escuela, por ejemplo. Entonces se va sintiendo vibraciones positivas. Ahora, mantener esas vibraciones, como decía mi hermano Coca, fuera
de nuestro ambiente, en nuestro hogar, o en las actividades que nosotros realizamos en nuestro ambiente de trabajo o con otras personas dentro de la sociedad, que es otro cantar bien difícil. Esa es la verdadera escuela. Es una escuela bien fuerte. Contanos, Cuca, cómo te va a vos en tu trabajo. ¿Te es fácil? Sí, yo creo que algo que es bien, bien importante, cabal, con lo que estabas comentando, sí se puede. Sí se puede, pero depende, cabal, vamos a lo mismo, depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Depende de nosotros y tenemos que tratar de no ser fanáticos, ¿verdad? Porque recordemos que el hábito no hace al monje. Si somos fanáticos en cualquier otra religión, ¿verdad?, y nos trasladamos a la doctrina espírita o al espiritismo, vamos a ser fanáticos también del espiritismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la raíz de ese pensamiento todavía está dentro de nosotros mismos. Y a veces ese fanatismo empieza en nuestra propia personalidad también, que creemos que no estamos fallando en nada. Exacto, exacto, exacto. Entonces, tenemos que comenzar a conocernos a nosotros mismos, como ya estabas comentando. Pero se puede, Jesús nos dio la clave, pero lamentablemente, como les decía, van 2000 años y no queremos, porque lo sabemos, no queremos actuar conforme Él nos dijo. Porque Él nos dijo, haz a tu prójimo lo que desees que te hagan a ti, y no le hagas a tu prójimo lo que no desees que te hagan a ti, ¿verdad? Si nosotros ponemos en práctica esa norma en todo en nuestro caminar aquí en la tierra, es fácil, y nos portamos de una manera empática, nos ponemos en los zapatos de las demás personas, pues, y bueno, ¿cómo me portaría yo si a mí me dijeran esto o me hicieran tal circunstancia? Si me gustaría, ok, entonces lo hago. Si no me gustaría, entonces no lo hago, ¿verdad? Y Jesús, que era un excelente sociólogo, llamémoslo así porque es muy, muy inteligente, ¿por qué nos decía él? Haz a tu prójimo lo que desees que te hagan a ti. Porque él conocía las leyes que rigen el universo, y él conocía la ley de causa y efecto. Entonces sabía que si íbamos a hacer uno bien a nuestro semejante, nos iba a regresar bien. Pero si hacíamos mal, nos iba a regresar mal, ¿verdad? Y como, ¿qué mal? ¿No? Y como dicen también, y con la misma vara que mía será medido y una cuarta más, ¿no? Y todavía nos iba a regresar un poco más fuerte. Entonces, si nosotros ponemos en práctica esa norma o esa regla áurea, ¿verdad?, que nos dejó nuestro Maestro Jesús de Nazaret en nuestra vida, y la ponemos como brújula en todas nuestras actuaciones, es maravilloso. Y vamos a ver cómo se comienza a transformar nuestra propia vida y nos comenzamos a transformar nosotros mismos. Pero como dice la lectura, quiere que seamos buenas personas. ¿Y cómo nos sentiríamos nosotros si vamos a un lugar y las personas que están alrededor de nosotros se sienten bien con nuestra llegada? ¿Verdad? Nos vamos a sentir, ¿cómo se llama?, por un lugar acogidos, y vamos a sentir que qué bueno que se sienten a gusto con nuestra presencia, ¿verdad? Pero si vamos a un lugar donde ya nos están rechazando y no están a gustos con nosotros, nos comenzamos a preguntar, bueno, ¿ellos están mal o yo soy el que está mal? ¿Verdad? Entonces comenzamos a hacer una introspección de nosotros, cómo estamos actuando, ¿verdad? Y si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo general. Si yo actúo en forma egoísta en mi vida, yo solo veo lo que está en mi nariz, como se dice de buen chapín, ¿verdad? Primero yo, después yo, y por último, si sobra, yo también, ¿verdad? Entonces, si voy a algún lugar, ¿quién va a querer estar conmigo? ¿O relacionarse conmigo de alguna manera? Difícilmente, ¿verdad? Pero si yo trato de darme, como bien estabas comentando, en cuanto al servicio a mi semejante, en cuanto a caridad moral, es decir, por ejemplo, consejos, ¿verdad?, que ese es un tipo de caridad, trato de aconsejar a una persona con sus problemas en la medida de las posibilidades que uno tiene, y también las orientaciones que está recibiendo uno del plano espiritual como intermediario, ¿verdad?
Porque eso también les iba a comentar, ¿verdad? Hablando de fanatismo, uno tiene que seguir los principios y no las personas. Porque las personas tarde o temprano van a fallar, porque somos imperfectos. No habemos ninguno que seamos perfectos. Y hay muchas personas que se retiran de la doctrina espírita porque ven fallar a un director o ven fallar a alguien que va siguiendo. Y no tiene por qué ser así. Si falló, pues que lo lamentamos, ¿verdad? Por esa persona, pero ¿Y de qué hay que forma seguir adelante. falla? ¿Qué manda? ¿De qué forma falla? De muchas formas. Perdón la interrupción. Sí. Voy a poner un ejemplo así de otra religión. A veces vamos al culto, idolatramos al pastor y este pastor fuera del culto está enamorando a otra persona. Entonces podemos fallar de muchas maneras en la religión que estemos, en la ideología que nos encontremos. Yo puedo estar aquí sentada y decir yo soy una espírita, pero atrás de aquí yo estoy criticando a mi prójimo, no le doy la ayuda necesaria. Y ustedes porque me vieron a mí, aquí van a decir, ay, es un excelente medium y me gusta cómo está ella hablando, pero si me llegan a conocer el otro lado, o sea, podemos fallar de mil maneras. Sí, yo siento que ahí hablando de la mediunidad puede ser la falla de que a lo mejor el don que le dieron lo estén ocupando monetariamente, ahí de esa manera falla. ¿Ves? De esa manera. Ahora, yo sí me gustó la doctrina espírita en principio, ¿por qué? Porque como nos estaba diciendo en esta lectura, no critica, no señala, independientemente y no mira religión. Aquí mira la parte es espiritual, y no la parte moral y la parte espiritual, no la parte material, no la parte, aunque seamos materia, porque vivimos en un mundo material, pero no criticamos el que vaya a la iglesia, el que sea mormón, el que sea, eso es lo que a mí me gustó, porque aquí podemos haber católicos, evangélicos, mormones y todo, pero lo que estamos estudiando es la parte espiritual, que es la parte, creo, medular de la doctrina. ¿Ves? Porque es el principio, nosotros mejorando esa parte es lo que nos va a hacer como persona materializada aquí, ser mejores, ¿no? Porque ya tenemos un conocimiento espiritual de cómo fallar y cómo saber yo el efecto que voy a hacer a otra persona, aunque esa persona no lo sepa, pero yo sí. ¿Ves? Entonces, y eso es lo que, pues eso es lo que a mí me ha gustado mucho, porque yo me puedo sentir muy bien, como le digo, yendo a la iglesia, haciendo mi rosario y todo, y si eso me conecta espiritualmente con Dios o con la Virgen, no está mal, ¿ves? No lo va a ver, incluso pues porque ellos también hasta nos han enseñado a orar, incluso, pero todo el mundo tiene distintas maneras y eso es lo que tenemos que aprender, ¿verdad? A respetar que todo el mundo conecta de distintas maneras y que todo es perfecto también, porque para esa persona, si él en la iglesia evangélica la conecta con Dios y es un buen evangélico que no le hace mal al prójimo ni nada, está bien, porque moralmente está actuando bien. Sí, Pero en estas reuniones, perdón, ignorancia, en estas reuniones vienen evangélicos cristianos o qué es lo que viene, o qué religión es la que viene. Los que más vienen son católicos, sí, porque los evangélicos tienen un poquito de rechazo también hacia estas reuniones. Pero digamos, aparte de eso también que quería decirles, ¿verdad? Pero que tienen que tener mucho cuidado también. Porque aquí también, como en todas las doctrinas, hay lobos vestidos de ovejas. Entonces, como decía, ¿cómo se llama mi esposa? Alguien, por ejemplo, usted llega de buena fe, ¿verdad? De buena fe, con una persona, y esa persona puede ser, y perdón que lo voy a decir así, tal cual, tal crudo, ¿va? Pero puede ser que le pida dinero o que quiera aprovecharse sexualmente de usted. En la doctrina espírita. Y se los digo porque ya hemos conocido casos de nosotros aquí y que se han ido de la doctrina espírita por completo, casi que huyendo, porque se aprovecharon de ellos
y nosotros llevándonos de buena fe, porque supuestamente, ¿verdad? Esta persona conocía la doctrina y no iba a prestarse para una cuestión de esta naturaleza, y lamentablemente lo hizo. Pero por eso lo explican ahí también en los libros, Sí. que no todo va a ser verdad. Por eso es que lo explican, también uno tiene que entenderlo, como decía mi difunta madre, tampoco soy babosa. Dice, ¿por qué se metieron con el pastor? Exacto. Porque tenían ganas, no es que ahora. El espíritu también a uno lo embalsama y lo emboba, ¿verdad? Entonces eso es así, pero media vez uno, bueno, yo tengo mucha plática con mis hermanas, y si algo siento, o me dicen eso no está bien o algo, entonces digo, más vale aquí corrió que aquí quedó. Sí. Pero lo que hago es que me alejo de la persona y se acabó. O sea, no le pongo tanto asunto tampoco, ¿va? Y si alguien viene y me hace una propuesta así, no creo dejarme, porque me conozco, ¿va? Entonces uno lo que necesita es, porque uno por lo menos si están leyendo el libro, se están abriendo al mundo espiritual. Entonces tampoco voy a ser babosa yo de venir y caer, porque uno tiene sus principios también, ¿verdad? Dejemos la espiritualidad a un lado. Uno también tiene los principios que le enseñaron a uno sus padres. Entonces uno solo, en mi persona voy amarrando, voy viendo. Fanatismo no me gusta, ¿va? Porque ya hemos pasado por un montón de cosas. Entonces ya uno va con cuidado, más o menos, ¿verdad? Perfectos no vamos a ser nadie, ¿va? Y como vienen espíritus elevados, y pueden venir otros que creemos que están elevados y ni elevados están, ¿va? Entonces uno sabe eso, y como decía mi madre, tampoco tenés que ser babosa. Si te está diciendo él camina ahí, ¿realmente puedes caminar por ese camino o no? Entonces también uno tiene que tener un poquito de... Y a veces lo babosean a uno, ¿ah? Porque así es. Pero sí, la verdad que está muy bonito todo lo que nos están explicando y nos sacan de dudas. Mi madre nos hablaba así, ¿verdad? Porque ella leía mucho el libro de los espíritus. Pero yo tengo ese libro, pero está bien viejo. Inclusive me tengo que poner mascarilla y me decía que de noche no lo fuera a leer. ¿Va? Me decía, de noche no lo leas. Porque la persona que se lo regaló a ella era un medium que ya falleció, ¿sí? Entonces le decía a doña Olga, ese libro de noche no lo vaya a leer. Pero solo está el libro de los espíritus, ¿sí? Entonces yo a veces lo tomaba y lo leía, yo no sentía nada, pero había con cosas que me quedaba, quisiera esta palabra. Porque o sea, al leerlo uno sí se confunde. Sí. Porque hay cosas que uno no entiende ahí, ¿verdad? Pero sí. Y también lo adormecen a uno, porque te pongo un ejemplo de mi papá, que yo se los había comentado. Mi papá la primera vez que le pusieron el libro Los Mediums, ¿verdad? Pero cada vez que comenzaba a leer el libro Los Mediums, ¿no? El de los medios son 5. Son 5. El de los medios son 5. Nosotros tenemos, El de los espíritus. Ah, tenemos el de los medios, sí. que es mexicano, Ya. y tenemos el de los espíritus. Ya. Esos dos tenemos. Y aparte tenía mi mamá uno que era, ¿cómo se llamaba aquel el chiquito? Que no lo robaron. El de oración. Sí, aparte de eso, donde Sí, pues. habla, y tengo la Santa Cruz de Caravaca, la antiquísima. Ese libro lo tengo yo. Entonces ahí hay un montón de cosas, oraciones muy bonitas. Ya. Pero como lo que no conozco, yo en lo personal lo encierro. Yo no toco, ni me meto a ver lo que no veo. Sí, pues. Porque no quiero, no. Yo sé que uno Sí, hay personas muy sensibles. se lo agarra a uno algo rápido, Sí, hay que entonces tener digo, cuidado. entonces yo sí digo, mi madre es eso, no, pero sí lo tengo y hay oraciones bien bonitas. Eso mi mamá lo tenía también, porque el medium se lo regaló a mi mamá, pero el libro de la Santa Cruz de Caravaca, ese lo tengo yo, es viejísimo. Yo no había escuchado ese libro. ¿De qué se Sí, trata? es un libro, es un tesoro de oraciones de la Santa Cruz de Caravaca. Y ahí está Palma ¿Qué es de esto de Orín. la Santa Cruz de Caravaca? Ese Ese tipo de habla, cruz, pero- ajá, habla de, ahí vienen oraciones para el Mar de Orín, está la oración de San Miguel Arcángel, está la oración del sudario de Jesús, ahí son unas oraciones a Dios donde habla de todas las llagas del Señor. Habla también de
de todas las oraciones de los santos. Porque los santos, pues por algo no fueron santos, ninguno fue santo, ¿va? Ellos fueron también bien cabrones para todo, ¿va? Entonces se volvieron santos, ¿va? Conforme la vida que tuvieron. Entonces ahí en ese libro también hay oraciones de ellos. Pero yo lo tengo así bien, porque eso me lo dejó mi madre, ¿no? Inclusive me dejó otros libros que están ahí, y unos que a ella le robaron, pero eran mexicanos. Entonces ese libro es bien bonito, y la verdad que sí, hay espíritus que son bien pues los hacen inteligentes. uno dormir, los adormecen para que uno no lea. Entonces él venía y con agua fría, se metía al agua, a la ducha de agua fría para despejarse. Y otra vez volvía a retomar el libro. Otra vez volvían a adormecer las entidades, ¿no? Para que no siguiera leyendo, se volvía a meter otra vez a la ducha fría. Así estuvo así hasta que logró la conexión, sí, pero porque no lo dejaba. lo hacen para que uno no aprenda, Sí. para que uno no avance. Sí, Si no le gusta que uno sea luz ni le Sí, no. Ah, mi mamá es así, mira, ella iba Y la tal lectura, hora y la lectura. a leer, Sí, pues. así. Ya se fueron todas. Y lo leyó no solo una vez. Sino varias, sí. Mi mamá lo leyó tal vez, ay Dios mío, un montón de veces. Sí, pues. No porque no lo entendiera. No, es que cada vez sino porque encontraba ella algo más. decía, ay, qué Cada vez bello. encuentra algo más. Y entonces, así, Sí. así como estaban ustedes sentados, nos sentábamos nosotros con mi mamá. Y nos decía, mira chavala esto, pero es que ahí dice tal cosa, pero mamá, ¿por qué? Por tal cosa, lo que ella podía entender. Y que mi mamá era ella muy fuerte de carácter, de espíritu, de fe, Sí. porque ella la fe no, Se les puede nunca se ayudar como Ah, familia. También por eso la importancia de primero conectarte en oración, Sí. pedir la guía, la sabiduría, la apertura, el discernimiento nosotros y estuvimos posteriormente ya entrar en la lectura porque no se Ay, lee sí, igual. ella es ella, yo soy yo. Nosotros estuvimos en un grupo católico. Puede darle Se llamaba Escoge, de Salesianos. que vive en otra casa y no vaya a leer, que no vino, Y pero para que se nosotros lo lleve. nos metíamos más en el a mí me encanta el rosario. O sea, yo siento que el rosario a mí me llena y me satisface porque yo sé que la Virgen está al lado mío y venga lo que venga y va. Ese es mi pensamiento. Y ahí en el grupo vivimos todo eso que ustedes mencionaron, que se aquea tiene esto, que se aquea tiene otro. Entonces mi hermana, la que es más espiritual que nosotros en el sentido de la oración y del rosario, me dijo, nos vamos a meter al grupo y no mires a tu alrededor. Si miras a tu alrededor, te vas a salir. Entonces llenate de la palabra de Dios, llenate de lo que te están enseñando y no mires a tu alrededor. Entonces yo empecé así, entonces yo rezaba el rosario, siempre nos tocaba capilla, siempre, nos hacían papelitos, ahí iban las hermanas a capilla. Entonces agarraban los nombres, pum pum, en la oración y todo, y de repente, uno sin querer, queriendo, pues les decía, mire, tal cosa va a pasar. Hay que tener cuidado, y pum, pasaba. Entonces ya ahí fueron tomando como que uno era brujo, o cosas así, pero uno no lo hacía con el fin de yo sé, yo puedo, sino con el fin de ayudar. Pero como uno no está instruido, entonces uno parece tontito, ¿va? Entonces de repente ya, mira, y que una vez me dijo una muchacha, mira, ¿y cómo me va a ir a mí si me caso con este? Yo me quedé viendo y le dije, tenemos que ir al Santísimo, hacer varias veces tu rosario y le preguntas a Jesús, sacramentado, si te va a convenir. Muchacho, eso no te lo puedo decir. Si dudaba, no era por ahí. Sí, porque a veces uno desarrolla con el rosario los dones espirituales, ¿verdad? Pero hablando adentro de la iglesia, porque tampoco ahí le aceptan a usted que hable de los espíritus, ¿va? No. Entonces a mí lo que me dio Dios en ese instante fue que lo vi a él, ahí donde estaba yo en la iglesia donde íbamos, ahí vi a Jesús así de piel y todo, y le dije, eres tú, Sol se dio. Siguió caminando, llegó al atrio donde se mete el Padre Hugo Estrada, ahí llegó, agarró el burro que llevaba la paz y él se lo montó encima, y yo pensé que él se iba a sentar en el burro, en ese entonces. Entonces le dije,
sí, eres tú. Y le dije a la gente, ustedes ven a Jesús, ven dónde está, y la gente solo se me queda viendo adentro de la iglesia. Entonces yo dije, bueno, estoy aquí es por algo, voy a estar hasta en el momento que Dios quiera. ¿Qué me pasó? De babosa, ya me iba a comer con los compañeros del grupo, ya nos íbamos a comer, entonces ya eran las críticas. Sí, pues. Que mira, que mira. Entonces ahí se arruinó todo. Me pararon odiando a mí porque le digo a la persona, mira, ya. Y que mira, ya, se estuvo así, porque soy así, o sea, siempre he sido así. Entonces yo ya no dije nada, ya nos reuníamos y todo, pero para mí lo más bonito fue las personas que llegaban y el amor que uno sentía por ayudar a esa persona, que cómo lloraba en los retiros. Eso aprendimos ahí. Y a no volver a estarnos reuniendo con nadie, porque se pierde la esencia. Tal vez lo que uno no sabe, lo va a saber por otra persona, y sí, uno juzga y uno se siente como, hagan esto, ¿por qué? Porque uno quiere perfección. Todos queremos perfección, pero no se puede. Entonces, ahorita que ustedes están platicando, mi cabeza va como, regresa, y viene, y va, y miro a mi mamá platicando, los oigo a ustedes. Y va a llegar a su casa a tomar el libro de los espíritus, se lo va a querer leer. Entonces, es algo así tan bonito, porque digo yo, mi madre nos dejó una enseñanza muy bonita. Nos dijo, no sean ignorantes. Hay que aprender de la espiritualidad, y yo sé que a ella le hubiera gustado venir, porque ella nos decía, vamos. A ver si no las trajeron aquí para acá, por aquí están. Aquí está. ¿Verdad? ¿Sí? Pero sí, la verdad que es muy bonito lo que ustedes explican. Hay cosas que no les entiendo, ¿verdad? No, eso es normal conforme el proceso que uno va teniendo, y el espíritu. Pues, ¿Pero es la primera vez que usted pone el pie en una escuela espíritu? Sí. Sí. ¿Es la primera vez con usted? Yo he ido, bueno, iba al centro espírita, sí. Íbamos al centro de este señor que murió, que era un gran medio. Él oía, era súper desarrollado. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era? Raúl, ¿cómo se llamaba? José Raúl Herrera. Cobar. Él era amiguísimo, así, de Urbano Madel. Pero en esa ocasión me acuerdo que le contó a mi mamá y le dijo, doña Olga, a Urbano Madel lo agarraron los ricos y lo agarró el gobierno, y de ahí él no va a salir. Yo no voy a trabajar con ellos, yo voy a trabajar con mi gente pobre. Entonces él tenía su centro, sí, pues, y su mesa, y él trabajaba con San Dimas, el que está en la 18 calle. Entonces yo cuando he soñado así con santos o algo, voy a la 18 calle. Y a mí me han mostrado en sueños que esa es la iglesia. ¿Es el Calvario? El Calvario. Nuestra Señora de los Remedios. Entonces a mí cuando he tenido sueños o así, me muestran siempre allí. Entonces mi mamá nos decía, porque él ahí era donde las mandaba mi mamá, ¿verdad? Entonces, eso sí conocí yo. Ahora espíritu no. Ahora que yo diga, mira, hay un centro, vamos, no. Lo siento. Ese es el primero. No, eso o sea, no. espíritu, sí. A mí nuestra prima nos contó, sí, eso es medio y yo le dije, bueno, vos ¿por qué nos habías contado? Me dice, de medio. ¿Cuál? De medio. Es medio mismo donde ustedes iban. Sí, porque él dejaba mesa, ¿no? Sí, él dejó, pero era bien bonito, mire, y si hablaba, tenía como 7 años, 8 años. Bueno, yo sí me acuerdo que una me vez. interrumpa. Tal vez me voy a desviar un poquito, pero hace un rato usted preguntó cómo ver cuando alguien ha fallado y todo, ¿verdad? En lo que yo me recuerdo un poquito de la historia de aquí de Guatemala y de la prensa libre, cuando mencionó a Urbano Madel. He ahí una persona que llegó a fallar, porque también él empezó a cobrar. Es una persona, no sé si está viva o no, pero es una persona que se desvió. Se le mencionaron a él que había violado a varias chicas, que él había publicado que se necesitaban trabajos. Y aquí ya viene una muestra de lo que usted hace un rato preguntó, ¿verdad? ¿Cómo
Yo la verdad les voy a decir, yo no entiendo por qué cobran, pero sí lo entiendo. No, ¿Sabes pero por qué? Sí lo entiendo. Ni se tiene que cobrar ni un No, solo centavo. esas personas yo sí entiendo Ya por aquí qué en lo eso, la cobran. doctrina espírita. No, yo sé que aquí no, pero yo entiendo por qué esas personas cobran. Ah, Muchas veces esas personas trabajan con lo que es veladoras y todo eso, ¿verdad? Y están acostumbrados a hacer todo eso, pero es Eso es diferente hechicería. exactamente, es diferente a lo que se está haciendo aquí. Sí. Entonces, no sé, pero es que ¿por qué cobran? Yo no lo entiendo. Yo lo único que sé es que más de algún espíritu hace que cobren. Sí. Esa es la realidad. Porque si usted va a sus casas, pobres, ¿y dónde está la plata? Solo Dios sabrá dónde, porque nunca me he puesto a pensar en eso. Pero tampoco los juzgo, porque de alguna manera han ayudado a la humanidad también. Ese es mi pensar, ¿verdad? Que de alguna manera han ayudado a la humanidad. Porque ahí donde iba mi mamá no era malo, sino que ahí hasta curaban personas hasta el cáncer. En otra oportunidad les voy a comentar algo de eso. Eso de lo porque Fue nosotros lo que sabíamos. empecé con Mindy. Solamente también creo que es importante diferenciar el que el don de la mediunidad no es espírita. O sea, el don lo puede tener todo tipo de personas. Sí. O sea, el don, la facultad de ser medium es completamente diferente a la creencia mental, moral que se tiene para utilizar el don. Porque dentro, perdón, solo porque dentro de todas las religiones, y como bien lo dijimos desde el inicio, todos le ponen nombre diferente. Algunos sueñan, y eso está en católicos, evangélicos, espíritas, en todos. ¿Cómo yo utilizo ese sueño, de ese mensaje que Dios me provee para entregárselo al otro? Es la forma que nosotros debemos de ir discerniendo de cómo lo que se nos entrega de mensaje, entregárselo al hermano. Ese mensaje que yo recibo es bueno para él, la forma en que yo se lo voy a decir le va a ayudar o no, si no, entonces mejor me lo reservo. Porque también es algo que la otra persona debe pasar para su crecimiento y evolución. Entonces, aquí como bien decía Coca, ¿verdad? La mediunidad que tienen este tipo de personas, ellos deciden o están decidiendo cómo lo utilizan. Y eso es parte de su ley, causa, efecto, su propósito, misión, ley kármico, de lo que tienen que vivir, y si lo siguen manejando de manera pues económica, ¿verdad? Pero dentro del espiritismo como tal, nos van enseñando justamente eso, el reconocer que la mediunidad nos sirve para ayudar al prójimo, más no para vanagloriarnos económicamente o espiritualmente, porque no somos nosotros, pero siento yo que es como algo más, posiblemente un poco más elevado, porque hay espíritas que no tienen mediunidad, y muchos son espíritas y no tienen la mediunidad, y hay mediums que no son espíritas. Entonces tal vez también ahí es como encontrar esa diferencia, ¿verdad? Porque yo la entiendo, yo conozco también muchas personas que son mediums y no están dentro de la moral espírita. A eso le iba a decir. Lo que pasa es que ellos se desarrollaron y saben ni cómo, yo ni sé. Pero sí le puedo decir y le doy fe de que ya él está en un lugar especial, pero sí miramos cosas maravillosas ahí. Y ahí mi mamá, porque él se guiaba de Allan Kardec, él leía mucho de Allan Kardec. Sí, pero ¿dónde va su mamá? O sea, no... Donde iba mi mamá. Ajá, sí, sí, porque Valito la desarrolló a los 19 años. Ahora este señor que ya murió, que la verdad que era una cosa, yo me acuerdo de comunicaciones que le llamaban ellos, muy lindas. Todo era en amor a Dios. Sí. Todo era en amor a Dios. Y hablaban también de los espíritus que son muy apagados o que son muy haraganes. Porque yo me acuerdo que mi papá le dijo en una plática, mi mamá estaba pequeña, y le dijo, yo quiero que me cambien ese espíritu que me pusieron, es muy haragán. Y mi mamá se empezó a reír. Entonces ahora, con las pláticas que ustedes dan, con lo que uno ha leído, poquito, uno no está realmente empapado, sino uno estaba confundido. Esa es la realidad, ¿verdad? Porque si nos criamos en eso, no somos fanáticas que nos hablen de andar tal lado, nada. Aquí nos agarramos del rosario
Y mi mamá nos dijo, aquí está el rosario y esta va a ser su arma más poderosa. Porque tienen que luchar contra todas las adversidades que la vida les manda. Y eso es lo que hemos hecho. Ahora cuando mi prima nos habló, yo le dije, ¿por qué nos habías hablado de eso tan bonito? Por lo menos le digo, ir a escuchar, aprender lo que no pudimos aprender, porque sí, como le digo, el libro, si usted lo ve, te tiene que poner mascarilla, porque ya está bien viejito. Entonces, pero sí nos quedábamos a veces como todo lo que explican ahí, la clase de espíritus que hay, que dice uno, wow, sí, hay espíritu, ¿no? Sí hay cosas, y también que yo le contaba a ella que oigo a ese señor cuando da sus charlas y yo decía, espírita, ¿dónde voy a encontrar eso? Lo dije un montón de tiempo, así. Decía, ¿dónde? Tanto que lo escucho. Y fíjate que su misma alma la fue guiando porque llegó donde Rivas. Ah, con Jorge Rivas. Ajá. Ah, sí. Es que por eso es que ella, porque a él lo escucha. Y yo después le pasé la radio de Colombia. Perdón, con Luis Hu Rivas, es otro. No, Luis Hu, ella lo vio por el otro que señor que lo entrevista mucho, ¿cómo que se llama? Yo creo que es colombiano también. Sí, de Colombia. La cosa que yo siempre digo, Señor, así, Señor, quiero ir a algo espiritual, ayúdame. Pericias, ¿verdad? Así. La oración. Así lo digo. Sí, así lo digo, Señor, ayúdame. Cuando se me pasa algo, nada, estaba usando así poquito. Así, yo quiero algo bueno, así lo digo solita. Entonces ya les cuento a mis hermanas, miren, escuché esto, escuchen. Entonces me dicen, de veras qué bonito, papá. Bueno, ahí nomás. ¿Qué será otra cosa? No sé, ahí sí ya no entendí tampoco y así. Pero cuando mi prima nos habló y dije yo, vamos a ir a escuchar y aprender. Y más que todo, yo sí, así como les dije, el espíritu, por lo menos guiarlo, ¿ya? En lo que necesita, porque es como que necesita agua. Sí. Y lo pide siempre. Y a mí siempre me lo pedía, pero yo decía solita, ¿a dónde llegar? Pero donde hablaban cosas, no, eso no. Pero ahora que me dijo mi prima, dije, pues vamos a ir. Cuando me habló de Allan Kardec, ¡pum! Se me vino la tumba de él, así. Dije, y me reí y dije, vamos a ir a ver, vamos a ir a conocer un poco de él. Para mí era Jesús, desde chiquito Jesús y Francisco de Asís. Ellos dos, ¿verdad? Entonces el nivel, ¿cómo se llama? De espiritual de Francisco de Asís, no digamos de Jesús, ¿verdad? Pero eran los que me han traído aquí. Qué lindo. Sí, por el mismo fervor que uno tiene. Y por eso es que ellos, por ejemplo, de eso que cobran, pues hay que Dios mire pues por ellos, porque lo hacen, a mí no me importa eso, pero la fe es lo que importa. No, y en la misma película antes de cambiar de tema o de continuar, es que mencionaban que es como que su espíritu está sediento de la espiritualidad, del conocimiento. Entonces, justamente en la lectura, yo quería hacer ese comentario hace rato, pero dije, no es el momento, ahorita sí. Entonces, básicamente dice que el espíritu se siente en esa necesidad, porque en retrospectiva, y viene a un comentario que hizo al inicio de la reunión, no sé qué tan antes, que si es obligatorio reencarnar. Básicamente, en retrospectiva, su espíritu está viendo que desperdició mucho tiempo, que estuvo estancado, haraganeando, o simplemente como quieto, no avanzó. Entonces se siente con eso de que perdió mucho tiempo, quiero aprovecharlo. Entonces es esa necesidad justamente de estar sediento de conocimiento, quiero aprender, pero de una buena fuente. No que me digan a decir, esta es agua del desagüe, y ahí me quedo. Te pongo el sello, así exacto, es. Ajá. Entonces, simplemente, o sea, siempre va a ser como, hasta que lleguemos a determinado punto, siempre va a ser obligatorio reencarnar. Porque nosotros estamos obligados, y también es nuestro derecho, a seguir evolucionando. Porque por lo mismo el libre albedrío, ¿verdad? Entonces, nosotros escogemos si queremos o no. El problema está en que no podemos retroceder, simplemente nos estancamos. Y cuando llegamos a un punto donde sí queremos progresar, estamos como recriminándonos a nosotros mismos, como, a la madre, pude haber aprovechado todas esas oportunidades y las pasé por alto. Es como, por ejemplo, no sé si han usado transporte público,
pero cuando uno se queda dormido en el bus. Entonces, sí, ¿no? que de repente se le perdió la parada y tiene que ir a dar la vueltona otra vez solo para llegar a la parada. Entonces uno dice como, ay, la madre me pasa por dormirme, por no estar pendiente de mi entorno y que no sé qué, va, algo así, solo que versión espiritual. Sí. Entonces es como, bueno, o sea, viéndolo en retrospectiva, ahorita que tengo el deseo, voy a aprovecharlo y a buscar esas oportunidades. Entonces, como cabal decía mi tío, pedir y se os dará. Entonces, justamente es ahí donde también viene el discernimiento que tenemos nosotros que ir entrenando, porque no viene como por arte de magia, así de repente tengo el don de discernir estos buenos, estos malos. Básicamente viene de nunca tienen final. Nunca tiene final. No, nunca Todo tiene final. el tiempo se aprende algo diferente. Eso. Y yo siento que tu misma alma te va guiando, te va diciendo por dónde, por aquí, por allá, o te va, porque cuando estás metido en esto, por default, como dicen, te van saliendo cosas en el YouTube, en correos, en libros, en mensajes, o tal vez hasta alguien te habla así y de repente, entonces siempre todo va en el mismo cauce. Ajá. Pero es porque uno ya está en esa sintonía, y es, digamos, tiene la capacidad de poder aprender en ese momento. Porque a veces cuando uno no está en la vibración, le llega a decir solo el mensaje. Y no lo entendés. Y pasa por O te alto. aburres. Exacto. Yo tal vez con lo mismo. Ajá, exacto. Pero cuando uno llega al punto donde, ay, de veras que hace años me habían comentado esto, ya quedó ahí como Sí, para la sembrar. espina. Ajá. Para sembrar, entonces ya echó raíces, digamos, ya solo está esperando el momento para brotar. Y cuando ya brota es como, sí, es el momento en el que usted necesita para orientarse en este camino. Y algo muy importante es la oración, la petición que se hace a lo alto. Entonces después llega la respuesta. Tal vez en un primer momento no se vislumbra todo lo que está ahí, ese tesoro, ¿verdad? Pero conforme se va degustando poco a poco, entonces dice uno, gracias Padre Celestial por haberme permitido estar en contacto con este conocimiento. Pero es por la oración. Sí, la oración, bien Sí, importante. esa petición. Y dice, pedir se os dará. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos entonces a finalizar Dios acá mío, esta nunca primera fase.